Ok, el Facebook está ahí y grabando también. Entonces, hoy, 31 de marzo de 2021, tenemos aquí nuestro conversatorio de los miércoles, tradicional y habitual, hoy con José Luis Tapia. José Luis Tapia nos va a dar la presentación inicial. El tema es, ¿tenemos o no tenemos la razón? Y esto es porque, aprovechando el sexto foro y nuestro seis aniversario, o sea, hace 6 años que nosotros creamos el Foro Liberal de América Latina para soportar institucionalmente el movimiento de las 5 reformas, 6 años atrás. Entonces, cuando uno pregunta, ¿cómo está tu país ahora respecto a 6 años atrás? La respuesta de todos es, está peor. Ajá. Entonces, tu país está peor de lo que estaba 6 años atrás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees que va a estar dentro de 6 años? O sea, si ahora está peor que 6 años atrás, ¿cómo va a estar tu país de aquí a 6 años? ¿Ok? Y a todo esto hubo encuestas y tal. Yo voy a hablar después que hablen los anotados, que hay algunos aquí. Yo voy a terminar con la nota optimista para que no me vean pesimista. No, no soy pesimista. Después que todos hablemos, yo voy a dar las razones que yo tengo para ser optimista. ¿Ok? Entonces, José Luis Tapia, te damos micrófono, por favor, para que tú nos orientes como flamante presidente del centro, además del Centro de Liberalismo Clásico, del Foro Liberal de América Latina. Gracias. Adelante. Muy buenas noches amigos, bienvenidos entonces al Foro Liberal de América Latina en su versión conversatorio 5R. Estamos muy complacidos de tenerlos aquí a todos participando y también a los que se encuentran en las redes sociales. Estamos aquí pues como todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Lima por supuesto, a conversar, a mostrar y también un poco de hacer propaganda acerca de nuestras actividades como Foro Liberal de América Latina y sus organizaciones que apoyan a este esfuerzo del Movimiento 5 reformista. Como dijo el profesor Mansueti, eh, nuestra última actividad que hemos realizado, el sexto Foro Liberal, ha trascendido en diferentes ámbitos de las redes sociales, a punto que nuestros adversarios políticos han tomado nota de nuestros avances y nuestras propuestas. En virtud de ello es que hemos tenido bastante impacto en las redes, llegándose a compartir entre los 2 días de las conferencias, aproximadamente más de 1000 compartidos, ¿no? Y eso indica bastante en el sentido del interés de las personas de hacer esta propaganda orgánica dentro de las redes sociales. Y los alcances pues han sido bastante considerables, ¿no? Lo cual felicitamos a todos los países que han participado, a los 15 países que pertenecen al Foro Liberal de América Latina, por haber difundido, haber hecho posible que se conozcan todas las propuestas reales, soluciones reales a los mismos problemas, de manera que se haga alusión a estos temas que a la gente le interesa. También tenemos que decir que nuestra propuesta de la gran devolución que todos los movimientos nacionales y también los líderes locales hacen, está justamente en consonancia con las esperanzas de las personas, ¿no? Porque todas ellas necesitan comparar lo que ofrecen el panorama tanto electoral como no electoral con nuestras propuestas, que justamente va a contracorriente. No son usualmente mencionadas por ninguno de los líderes locales, los líderes políticos
tradicionales y politiqueros, ¿no? Y nosotros lo que hacemos en estos espacios es compartir esas propuestas, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, que básicamente se traduce en un programa que ya países lo han aplicado, como en el caso de República Checa, que está siendo ahora difundido como un ejemplo a seguir por España, por lo que hemos podido apreciar en el video de nuestro colega Juan Ramón Rayo sobre los resultados económicos de la República Checa comparadas a la de España, ¿no? Y exactamente tal como venimos diciéndolo desde el Foro Liberal, es exactamente las privatizaciones, las desregulaciones, la que ha promovido la productividad en el caso de la República Checa, que ha elevado sus ingresos hasta a un nivel que supera al de España por 2 o 3 veces más, ¿no? Además de otras cifras que se puede notar ahí, lo principal es que las privatizaciones no han caído en el caso como en Rusia, en los oligarcas, ¿no? Sino que han sido tan rápidas las privatizaciones que han sido beneficiosas para la mayoría de los checos. O sea que ahora están capitalizados, están de alguna manera protegidos contra cualquier intervención estatal. O sea que ha sido un éxito las reformas rápidas de la República Checa, lo que ha permitido ahora gozar de los resultados de este gran movimiento privatizador de 1989, que fue una de las primeras naciones que hicieron rápidamente sus reformas, como nosotras las proponemos aquí en el Foro Liberal. Rápidas reformas, simultáneas, mediante un paquete legislativo que permita que todos estemos al alcance de estos beneficios y no sean solamente unos poquitos quienes gocen del capitalismo. Entonces, en esa realidad que enfrentamos todos los países latinoamericanos, que es el estatismo, el intervencionismo, el mercantilismo, se pone al frente una propuesta para que nuestros compatriotas latinoamericanos puedan, digamos así, hacer comparaciones para que vean que lo que proponemos no es utopía, no es ningún tipo de propuestas inalcanzables, ¿no? Yo creo que lo que falta en nuestro caso es una mayor difusión sobre las propuestas que nosotros nos hemos tomado ahora en esta gestión bastante en serio, porque por lo menos en la que vamos a hacer del año 2021 y parte del 2022, es fortalecer 3 objetivos que nos hemos propuesto. Primero, aumentar la credibilidad del Foro Liberal. Aumentar la credibilidad del Foro Liberal. En base a estas experiencias que acabo de mencionar de la República Checa, es decir, cuando se aplican las reformas rápidas, profundas y simultáneas, ahí tienes los resultados en la realidad, que dan países prósperos, potentes desde el punto de vista económico y, ¿por qué no?, desde un punto de vista político. En segundo lugar, el objetivo que también impulsamos es visibilizar a los líderes. Acá hay muchos líderes de diferentes países que están permanentemente capacitándose, informándose y formándose permanentemente. O sea que esta tarea de parte de nosotros no acaba con una simplemente conocimiento superficial. Aspiramos a dominar y tenemos como referencia a nuestro profe que todos los miércoles y todos los lunes nos enseña a seguir investigando y no claudicar con pocos conocimientos y decir que ya eso es suficiente, ¿no? Y el tercer lugar es promover a los movimientos nacionales, porque el Foro Liberal es un organismo que articula los movimientos nacionales y los ayuda a fortalecerlos en sus respectivas localidades. Entonces, esos 3 objetivos, aumentar la credibilidad. El segundo objetivo, el impulsar los liderazgos a través de la mayor visibilización y la promoción de los movimientos nacionales, es lo que vamos a destacar
en este año que vamos a transcurrir. En virtud de ello, estamos trabajando fuertemente para el fortalecimiento del foro y sus organizaciones conexas, para que conozcan un poco más de lo que es el Foro Liberal. El Foro Liberal, siendo un movimiento, una organización que aglutina movimientos e iniciativas también particulares, tiene organizaciones de apoyo. Por ejemplo, el Centro de Liberalismo Clásico, tenemos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, tenemos al Instituto de Libre Empresa, que todas convergen naturalmente en el impulso del movimiento Las Cinco Reformas. Y para eso me tomo la licencia, con el permiso de ustedes y del profe especialmente, para hacer una convocatoria a personas que crean en nuestra causa, personas que a lo mejor su mayor contribución sea poner sus habilidades profesionales, conocimiento y experiencia en los campos que vamos a solicitar. En principio, nuestras instituciones que hemos mencionado, el Centro de Liberalismo Clásico, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas y el Instituto de Libre Empresa, necesita de gente de buen corazón en los siguientes rubros que quisiera que por favor, una vez que he terminado, me escriban en el correo que luego les voy a pasar. Necesitamos 6 investigadores, 4 expositores que tengan más o menos estos perfiles ocupacionales. Recuerden que todo esto es ad honorem, no vayan a pensar que le vamos a pagar, simplemente los que apoyan nuestra causa y que crean que tienen esas virtudes, esas cualidades profesionales, ocupacionales, y que no están hechos por lo menos para la política activa, sería de muy buena contribución que nos ayude, por lo menos con 6 investigadores, o sea, me refiero a personas que tengan habilidades pedagógicas y expositivas, además de la elaboración de planes de estudio. Tenga buena redacción, me refiero a los 6 investigadores y 4 expositores, conozcan las bases del liberalismo clásico, del movimiento de las 5 reformas, y manejen su Word, su Excel y su PowerPoint. Entonces necesitamos 6 investigadores, 4 expositores para poder llevar y reforzar las líneas de acción de estas instituciones que he mencionado. También necesitamos 6 editores de video, 6 editores de video, tanto a nivel creativo como operativo, ¿no? Pedimos eso porque ustedes saben que se necesita también ambos, porque hay áreas de estas instituciones que necesitan mucho apoyo en la parte de comunicaciones y que manejen bien su paquete Adobe Premiere, ¿no? Entonces necesitamos 6 editores de video. Recuerden que se van a poner en contacto conmigo para que nos ayuden a fortalecer el movimiento, digamos, 5 reformistas a nivel continental. Necesitamos 2 gestores administrativos que viene a ser un articulador de agendas. Como va a haber mucho trabajo para fortalecer el movimiento continental, necesitamos 2 gestores administrativos, tanto en el área de comunicaciones como en el área operacional. Necesitamos 6 diseñadores gráficos que manejen Illustrator y que tengan las condiciones también de creativos y operativos. Necesitamos 6 administradores de redes sociales, tipo Community Manager para Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y que nos apoye en esa área ocupacional. Y por último, 4 redactores de contenidos a nivel periodístico como de tipo creativo. ¿Para qué? Para poder editar textos de videos, para poder subirlo en las redes y también nos ayude para la elaboración de artículos a publicar en las webs de estas instituciones, tanto del Foro Liberal, de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, del Instituto de Libre Empresa y del Centro de Liberalismo Clásico. Entonces, les dejo mi correo, tanto los que me escuchan por Facebook como aquí en el Zoom, les voy a dar, mi correo es, el correo electrónico es correo, así como se escribe correo, @ joseluistapia
correo @joseluistapia.pe. Cualquier cosa, estoy a su disposición, a todos aquellos amigos del Movimiento 5 Reformas que nos escuchan, que nos están siguiendo y que si nos quieren apoyar a fortalecer desde su ubicación como investigadores, expositores, editores de videos, gestores administrativos, diseñadores gráficos, administradores de redes sociales y redactores de contenido, sería de muchísima ayuda si nos apoyan con estas áreas que queremos desarrollar y se lo vamos a agradecer muchísimo. Eso sería, por lo menos ahorita, lo que quisiera compartirles en estos momentos a todos ustedes, amigos, colegas devolucionarios 5 reformistas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ya está Jorge Chapas en la sala, que es el que se encarga normalmente del conversatorio de los miércoles. No sé, ya va. No sé si quieres agregar algo, Jorge, o lo que pasa es que... Y si no, está anotado para una lista de conversaciones, de opiniones que vamos a tener hoy. ¿Ok? Está anotado Fernando Gainza de Bolivia, no sé si está por ahí, o alguien que levante la mano quiera intervenir. Sí, vamos a darle entrada a Fernando Gainza, por favor, que se anotó. Le damos micrófono a Fernando Gainza, el anfitrión, por favor. Segundo. Ahora sí, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Se Perfecto. escucha? Profe querido, buenas noches, saludos al nuevo presidente, al flamante presidente del Foro Liberal de América Latina, apreciado José Luis, una vez más felicitarte por la elección. Y bueno, sí, las repercusiones acá en Bolivia han sido interesantes. Hasta el día de hoy tengo varias solicitudes de amistad y la mayoría de ellos son médicos. Me han escrito varios médicos igual, al celular, yo no sé cómo han conseguido mi número, pero me han escrito. Es más, mañana tengo una reunión con un médico que tiene cierta llegada al colegio médico acá de La Paz para plantearle nuevamente toda nuestra propuesta para el sector de salud, ¿no? Para el sector médico, de servicios médicos. Entonces quiere entrar en detalle, va a llevar un par de amigos para poder hacer las consultas respectivas. Y lo impresionante de todo es que acaban de darse cuenta, después de escuchar todas estas intervenciones, que la libertad había sido algo fundamental, muy importante para prosperar. Ellos tenían nomás la mente estatista y su perspectiva de mejorar el servicio médico era pedir más presupuesto para la salud pública. Se dieron cuenta que definitivamente eso no funciona, es una tomadura de pelo. Y acá en el tema de la pandemia se dieron cuenta, ¿no? Muchos ítems que contrató el Estado para poder dar el servicio por el tema del COVID, de la pandemia hasta el día de hoy, esos médicos no están bien pagados, no les dieron ni siquiera medidas de bioseguridad para atender a la gente, entonces comenzaron a morir casi según los datos que ellos manejan, un 35% de los especialistas en diferentes áreas. Y se dieron cuenta, ¿no? Que definitivamente la salud pública no funciona, es un despilfarro de recursos. Entonces ellos desde la inversión privada también se comenzaron a dar cuenta que el problema era el sistema, no era el operador de turno socialista que promete más presupuesto y ser un mejor operador del sistema, sino el problema acá es el sistema nos empobrece a todos y ellos, muchos como empresarios en este sector se han dado cuenta, muchos me testificaban la cantidad de inversiones que hicieron en el sector, que trajeron, bueno, aparatos, tomógrafos, una serie de inversiones muy grandes y que lastimosamente cerraron las empresas porque la gente no podía acceder a los servicios, tuvieron que ir bajando casi a costo el servicio,
porque lo que habíamos hablado, lastimosamente la demanda está sin recursos financieros, está desempoderada, ¿no? Entonces acuden lastimosamente a esa salud pública que no les da una solución real. Entonces, hay una alternativa, tenemos reuniones con este sector porque ellos se han dado cuenta que toda la vida es mejor ser propietario que ser empleado del Estado, ¿no? Mal pagado, explotado. Así que, bueno, esas algunas de las repercusiones que quería transmitirles, no quiero tomar más tiempo. Y bueno, muy contento con lo que el foro viene haciendo, dando realmente soluciones antisistemas, propuestas muy fuera de lo común, ¿no? Fuera de lo normal. Realmente hay cosas que nadie había escuchado, ¿no? Este tema de privatizar la salud pública a muchos les causaba ciertos dolores de cabeza y no entendían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ahí la explicación, hay más de 70 formas de privatizar, lo que hizo la derecha mala en la época de los 90 no es lo que nosotros proponemos, definitivamente eso no es privatización, eso fue mercantilismo, hicieron negociados entre amigotes, simplemente nosotros tenemos una propuesta totalmente diferente. Hablamos del caso de Singapur, que es uno de los sistemas médicos más avanzados del mundo, el cual es en 65-70% es totalmente financiado desde el sector privado, ¿no? Y bueno, ahí se comenzaron a caer muchas ideas y muchas estructuras mal formadas y equívocas que la gente tiene. Bueno, ahí las repercusiones, saludos desde Bolivia, muchas gracias y un placer ser parte del Foro Liberal. Gracias a todos. Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere intervenir? Que levante la mano o abra el micrófono. Adriana Manosalva y Johan Quesada. Vamos primero con Johan, que es confitrión, y después Johan le pasa la palabra a Adriana, si les parece bien. Adelante, Johan. Saludos, saludos a todos. Buenas noches desde Costa Rica. Un abrazo a todos los liberales que nos están siguiendo, tanto en Facebook como acá en la sala de Zoom. Bueno, tengo un pequeño aporte. El título de hoy es ¿tenemos o no tenemos razón? Eso es la gran pregunta, ¿verdad? Y hace 6 años se lanzó este programa 5 Reformas con esa, digamos, con esa interrogante. Entonces, 6 años después ya tenemos algunos insumos para poder responder si realmente tenemos o no tenemos razón. Quiero contarles que en el caso de Costa Rica hemos tenido los últimos 6 años una decadencia tremenda a nivel de lo que, digamos, de lo que es la realidad que vive el costarricense. Hemos pasado de tener un estilo de vida mediocre a un estilo de vida malo, ¿verdad? Realmente malo. O sea, la gente en Costa Rica estamos metidos en una crisis económica fuertísima, al punto de que tenemos más o menos una cuarta parte de la población económicamente activa desempleada. Eso quiere decir que de 5 millones de costarricenses, más o menos hay, digamos, unos 2,5 millones de costarricenses que pueden trabajar o que están en su etapa productiva. Y de esos 2,5 millones podemos tener más o menos 600-700 mil costarricenses desempleados, pero además tenemos más o menos 325,000 funcionarios públicos distribuidos en 332 instituciones. Cada año, en los últimos 6 años, ha venido aumentando la planilla estatal en 3,000, 4,000 funcionarios al año. Lo que nos deja un porcentaje o más bien un número de alrededor, bueno, y si a eso le descontamos también la parte del sector privado que vive anclada al Estado, nos deja un resultado de más o menos 1 millón de costarricenses trabajando para mantener a los otros 4, ¿verdad? Es realmente crítica la situación. Hemos visto un aumento en el costo de la vida tremendo en los últimos años y el país está enfrascado en una crisis sin ningún tipo de precedentes.
tenemos una deuda que más o menos ronda los 40.000 millones de dólares en Costa Rica, un déficit fiscal en 2020 de 8.3% con respecto al PIB, y como les decía, un nivel de desempleo nunca antes visto, por lo menos en lo que tengo yo de vida, nunca había visto un nivel de desempleo de ese calibre. Además, la situación de pobreza que se había mantenido los últimos 25 años, más o menos entre el 20 y el 25%, este año probablemente va a llegar a niveles también sin precedentes. Yo creo que vamos a superar fácilmente el 30%, 35%, porque tenemos ya, según el último dato, 400.000 nuevos pobres en Costa Rica. Y además, tenemos también más o menos el 62% de los hogares ticos en una condición en la que solo pueden cubrir gastos básicos. Es decir, el 62% de las personas, de las familias en este país, solamente pueden aspirar a alimentarse, tener un techo si topan con suerte y acceder a agua, electricidad y servicios básicos, ¿verdad? Digamos más o menos por ahí anda la cosa. Entonces, yo hago un análisis de la situación en la que estamos y veo una élite burocrática llena de privilegios, con salarios 3 veces por encima de lo que se gana una persona haciendo las mismas funciones en el sector privado, viviendo a costa de una carga fiscal que, dicho sea de paso, en 2018 aumentó, también después de haber lanzado el programa 5 reformas, aumentó más o menos hasta llegar a un 60%, o sea, la carga fiscal en Costa Rica anda en un 60% de la producción. Entonces, tenemos a esa élite de poco más de 300.000 personas viviendo bien, cubriendo su estilo de vida a costa de una carga fiscal que está recayendo en un sector muy reducido de la población, que es el que está luchando para salir adelante y para generar progreso en nuestro país. Y por otra parte tenemos un gobierno que, lejos de impulsar reformas estructurales de fondo, todos los días negocia nuevas convenciones colectivas con el sector público, aumenta el tamaño de la planilla estatal y no se ve por dónde busque generar una reducción del gasto y mucho menos hacer una reforma del nivel como la que nosotros planteamos, ¿verdad? Contarles además que aquel discurso del Estado benefactor en Costa Rica, que decía que este país se iba a desarrollar gracias al gasto público, ¿verdad? En educación, en salud, con el famoso caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, la famosa institución insignia del sistema del Estado benefactor costarricense y todas las demás que tiene, pues ya se ha convertido en un negocio para la burocracia estatal. Nosotros hoy día hemos hecho análisis y del presupuesto público, para que ustedes tengan una idea, se va más del 90% en lo que son salarios y pluses y pago de la deuda, que de hecho se ha conseguido para poder cubrir salarios y pluses que no alcanza para pagar con la recaudación que se hace a nivel fiscal. Entonces estamos, si eso no es socialismo, yo no sé qué nombre tiene, ¿verdad? Pero cuando uno ve que el 62% de los hogares solo cubre gastos básicos y vemos esa situación a nivel de gobierno, pues realmente duele. O sea, uno como costarricense, y supongo yo que cada uno de ustedes en sus países enfrentará situaciones similares, realmente es doloroso. Y hemos visto que los últimos 6 años, lejos de acercarnos al desarrollo, más bien cada vez estamos más lejos y la cuesta se pone más empinada de cara al desarrollo. Perdimos cualquier atisbo de liberalismo en el Congreso. No tenemos ninguna representación, ni siquiera cercana a lo que podría llamarse un liberal en el Congreso. Por eso hemos visto constantemente nuevos paquetes fiscales aprobándose. Y
hemos visto también en los últimos 6 años un aumento bastante crudo, bastante fuerte de lo que es la agenda progresista a través de nuestros gobiernos. La hemos visto plasmada en leyes, ¿verdad? Que nos han impuesto. Hoy día vemos al Ministerio de Educación haciendo ejercicios con los niños, ¿verdad? En los que un niño tiene que cerrar los ojos e imaginarse que es una mujer para poder sentir empatía, dicen los ministros de Educación. Y hemos visto cualquier otro montón de estupideces, ¿verdad? Enseñándose dentro de nuestro sistema educativo, y una decadencia no solo en lo económico, sino que también en lo cultural. Realmente, con todo esto que les estoy compartiendo, lo que quiero decir es que nosotros sí tenemos razón. O sea, lo que se ha venido previendo desde el Foro Liberal de América Latina no es un discurso, no es un relato, no es algo que está en la cabeza del profesor Mansuetti ni de cualquiera de los integrantes de este foro, sino que es una realidad. Y no veo una salida para nuestros países, sino a través de este proyecto de la gran devolución, y este programa de 5 reformas liberales clásicas, fusionistas, que tienen las mejores respuestas para las situaciones que enfrentamos. Yo reto a cualquier persona que esté viendo esta transmisión a ofrecer un camino de salida que sea lógico, que sea coherente y que además esté comprobado para cualquiera de nuestros países. Porque no solamente se trata de construir un relato lógico o tener una perspectiva teórica o ideológica, sino que también se trata de buscar las evidencias de lo que estamos proponiendo. Y reto a cualquier persona a que me muestre cuál país a través del estatismo ha alcanzado el desarrollo. Por otra parte, les invito a estudiar la realidad empírica que se ha vivido en otras zonas del mundo y que se está viviendo, y entender cómo las 5 reformas que nosotros estamos proponiendo ya se están aplicando en otras zonas del planeta. Si alguien quiere, de hecho, profundizar en ese tema, puede inscribirse a nuestro programa de formación La Realidad. Ahí estamos estudiando lo que sucede en diferentes partes del mundo. Y nosotros, con datos reales, con experiencias comprobadas de líderes que ya han empujado estas reformas en otros países, hemos visto cómo hay sociedades que han pasado de estar reprimidas totalmente, modelos que, digamos, abogan por el desorden, la injusticia y la opresión, pasar a ser modelos de orden, justicia y libertad como los que nosotros promovemos. Así es que me parece que la evidencia que tenemos nosotros en nuestros países es la respuesta más clara y contundente, es el argumento más claro, más fuerte, más poderoso que tenemos nosotros para decir, tenemos razón en lo que estamos planteando. Y la evidencia del cambio positivo que ha habido en otras sociedades a partir del programa de 5 reformas que nosotros también estamos impulsando, es nuestro mejor argumento para defender la agenda de políticas públicas que estamos proponiéndole a la región. Entonces, cada una de las personas que estamos en el foro nos debemos tomar muy en serio esta propuesta porque efectivamente tenemos razón. Y si alguien nos está escuchando y es parte de la dinámica de la discusión política en cada uno de nuestros países, pues más le vale también tomárselo en serio, porque no hay otro camino que sea mejor que este, por lo menos no lo conocemos, para alcanzar realmente el desarrollo. Así es que esa era mi intervención a propósito de la pregunta generadora, ¿verdad?, de la discusión de hoy, y creo que es una realidad que podemos compartir en todos los países. O sea, tenemos una situación muy, muy difícil y la respuesta está en este proyecto de la gran devolución, en el programa de las 5 reformas y toda la agenda de políticas públicas que nosotros estamos promoviendo. Muchas gracias, profe. Gracias a vos, Johan, fantástico. Johan ya está en campaña, para los que no le conocen, es probable que sea el primer diputado 5 reformista y gran devolucionario en América Latina. José Luis Tapia tiene la mano levantada y Adriana no, así que te escuchamos, José Luis, y después Adriana tal vez.
Sí, bueno, básicamente quería mostrar algunas cifras y luego vamos a irnos un poco a los países que han realizado las reformas. Quería aprovechar justo que están tocando el tema porque recordé que tenía una presentación que hice el año pasado en el foro liberal que se realizó en Paraguay en manera virtual, donde presenté algunos casos de transitología. Y recuerdo ahí una cifra que luego en unos momentos se los voy a pasar. Pero esa es una investigación que hemos hecho aquí en el Partido de Evolución con el equipo también del Instituto Libre Empresa. Y es para que se dieran cuenta de lo siguiente. Y voy a compartir pantalla sobre este caso del crecimiento del Estado. Fíjense esta evolución de 200 años. Nosotros vamos a cumplir en julio, el 28 de julio, 200 años de independencia de, de España, por decir, ¿no? Pero no nos hemos vuelto independientes del gobierno, porque fíjense, miren cómo las funciones, o sea, el número de funciones ministeriales han ido creciendo casi de manera exponencial. En la época de 1821 hubo 4 secretarías nada más, ¿no? Para que vieran la evolución, lo voy a poner en otro cuadro. Pero básicamente el hecho es que estas secretarías, que lo voy a poner acá, evolucionaron según el tipo de gobierno. Por ejemplo, José de San Martín, que era el Libertador, comenzó con una Secretaría de Relaciones Exteriores y Interior. Luego tenía su Secretaría de Estado de Guerra y Marina y una secretaría nada más de recolección de impuestos, ¿no? Eso era básicamente su tamaño de gobierno, ¿no? Con eso empezó. Y luego vino el generalísimo Simón Bolívar, que lo pusieron como dictador acá en el Perú y agregó una función más, la de justicia, ¿no? En 1826. Así que duró más o menos 9 años con 3 funciones más o menos hasta que en una suerte de confederación Perú-Bolivia se agregó ahí la función de educación. O sea, en 1837 entró la educación por primera vez como una función estatal con un ministerio que se llama Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos. ¿Ah? Negocios eclesiásticos. Y luego, 50 años después, 50 años después, Nicolás de Piérola crea un ministerio que se llama de Fomento y Obras Públicas y ahí se introduce 1, 2, 3, 4, 5 funciones más, claro, no con la intensidad de obra, pero sí ya le está dando funciones en energía y minas, en transporte y comunicaciones, en comercio exterior y turismo, en vivienda, construcción y saneamiento y en niveles de regulación de la producción, ¿no? Entonces, con Nicolás de Pierol en 1896. O sea, ya se agregó a esos 4, 5 más 5 más 10 funciones ministerios. Hasta 1935 con el general Oscar R. Benavides, que la aumenta con un ministerio de salud pública y trabajo. O sea, 12 funciones hasta 1935. Y después con Manuel Prado se agrega una que es la de agricultura, ya es 13 o 14. Y luego golpe de estado de Juan Velasco y le da funciones al Ministerio de Hacienda para que se convierta en Ministerio de Economía. En 1969 oficialmente se le llama así. Y después con Fujimori le agrega otro ministerio más que se llama el de la mujer, ¿ah? O sea, de liberal no tiene nada ahí. Y Alan García crea su Ministerio del Ambiente y Ministerio de Cultura. O sea, 18 funciones y la última del 2011 en el gobierno de Ollanta Humala crea el desarrollo e inclusión social. Ahí tenemos las 19 funciones del Estado. Entonces, para que vean que no solamente en Costa Rica hay también los problemas, sino en el Perú con respecto al tamaño del Estado. Después, si algo también nos da la razón, es todos los datos que voy a presentar aquí,
que se refiere básicamente a lo siguiente. A ver si me encuentro el PowerPoint por acá. A ver, a ver. A ver, voy a compartir este de acá, el que hice la presentación del sexto foro, para el quinto foro. Y son los siguientes países que hicieron la transición del comunismo hacia el capitalismo. Los que destacan bastante son los países que hicieron de manera rápida sus reformas y de manera sostenida. Ahí tenemos casos para investigar. ¿Ah? O sea, ahí vamos, por eso al reforzar a las instituciones que están alrededor de nosotros, que se llama el Instituto de Libre Empresa, Centro de Liberalismo Clásico y Academia Cristiana de Ciencias Políticas, vamos a investigar los casos de Estonia, Latvia, Lituania, República Checa, Polonia y Eslovaquia, que son los países que tuvieron rápidas y sostenidas reformas a través del tiempo. Y vamos a ver un poco de ratios de pobreza. PBI per cápita, miren, de los países que hicieron las rápidas reformas son los de arriba, la línea azul. Sobre todo en el tema del PBI per cápita, ¿no? Ahí encuentran ustedes, pues, el rápido crecimiento de estos países que hicieron las rápidas reformas, ¿no? De manera sostenida. Después, los ratios de pobreza de los países excomunistas, ¿no? En un principio, mire cómo tienen esos rebotes estadísticos y luego cómo bajan. Pero en los países que hicieron la rápida reforma tiene bajos niveles o bajos ratios de pobreza. En los países de Europa Central, donde se hizo las rápidas reformas sostenidas, ustedes ven el índice de desarrollo humano, ¿no? Casi acercándose a 1. Es importantísimo. Después ya vienen los otros países que hicieron reformas muy lentas, incompletas o no sostenidas, ¿no? Este es el caso de República Checa. Miren la tasa de crecimiento. Ellos hicieron la reforma en 1989, las privatizaciones principalmente. Y luego su tasa de crecimiento del PBI real. Luego la inflación de ese país, antes Checoslovaquia, ahora República Checa, cómo caen, ¿no? Las exportaciones, miren cómo crecieron de manera sostenida. La tasa de inflación que baja de 9% a 8%, pero digamos dentro de esos límites de la época de los 90. Estas son las privatizaciones que aplicaron. Privatización estándar según texto, 400 millones, privatización con vouchers, 300 millones, transferencia libre a municipalidades, 300 millones, transformación de los coljos, que habría que averiguar, que son como cooperativas dentro de las cooperativas de propietarios, 200 millones, restitución directa a los propietarios originales, 100 millones, y privatización de pequeña escala, ¿no? Entonces, una privatización promedio, 1.320 millones de dólares, ¿no? Estas son de las economías en transición, o sea, en general se ve como sube, ese es el shock gradualista, ¿no? Cuando de repente sueltan todo, desempaquetan los controles de precio y cae, ¿no? Primero sube, eso se llama desembalse, y luego cae, producto de la desinflación, ¿no? Ya no hay maquinita, por así ponerlo, independizan a los bancos centrales. En general a Europa no le fue mal, ¿no? Porque ustedes miran ahí la data, ¿no? Les ha ido muy bien en el crecimiento de la riqueza por persona. Así que ahí tienen comparaciones, ¿no? Entre antes del muro, con el muro en 1950 y después del muro, ¿no? Cómo va, digamos, creciendo algunos PBIs principalmente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Portugal, de 1.600 dólares crece a 7.000, España de 2.000 a 10.000, Checoslovaquia de 3.000 a 8.000 dólares per cápita anual, ¿no? Entonces, los porcentajes que ustedes ven aquí entre 1989 y 1900 comparativamente son pues bastante notorios, ¿no? De 200% para adelante. Entonces, esas son los que hicieron la transición del comunismo al capitalismo, pero hay también de los países que hicieron del
capitalismo al comunismo, que ya ustedes más o menos perciben, ¿no? Caso de Cuba, ¿no? Que ustedes ven ahí el salario promedio, como no ha sido lo suficientemente alto, desempleo también, hay coeficiente de desigualdad, que ustedes lo ven ahí, que en lugar de hacerlo menos desigual, crece más, ¿no? Entonces, estos son, para que vean, lo que prometen no se cumple, ¿no? El PBI, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, de Cuba, PBI por habitante, pesos convertidos en dólares, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha habido de progreso ahí? 200, 300, 261 dólares PBI per cápita. La inflación tampoco no es mucho, pero igual, ¿no? Supongo que debe ser también poca los productos que consumen. El producto, la formación bruta de capital significa compra de terrenos, edificios, maquinarias. Ha tenido poca variación en el año 2007. El déficit fiscal sigue siendo alto, para que vean cómo también estos países comunistas no se salvan del derroche. Y así pueden ir encontrando información. Ustedes esto lo encuentran en el documento de Mesa Lago Carmelo 2009, Balance Económico de los 50 años de la Revolución de Cuba. Por si acaso, ahí tienen información para que puedan verlo con más calma. Este es el caso de Venezuela, su crecimiento económico del 90, ¿no? Por el petróleo sube el crecimiento de los ingresos de Venezuela, pero luego cae, ¿no? Permanentemente, ¿no? Este es el PBI per cápita, la inflación en Venezuela. O sea, son países que han pasado del capitalismo y se están acercando al socialismo duro, ¿no? Fíjense, ¿ve? 1.000.000%. En el 2018, el desempleo de 10% a 33%, servicio de la deuda externa, o sea, las reservas, ¿no? Qué crítico. Entonces, estos son los datos reales de lo que sucede con países donde ha habido transiciones del comunismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo, ¿no? Como se ve en los países donde se aplica el capitalismo y fíjense el salario mínimo donde se aplica el socialismo, ¿no? O sea, bajísimo. Entonces, estos son datos duros, ¿no? Entonces, nos hace falta más difusión, más propaganda, ¿no? Y entrenar bien a la gente, ¿no? Por eso estamos en esa tarea bastante desafiante, que es la de conformar nuestro foro liberal, fortalecerlo, darle credibilidad, que ya la tenemos, pero no es suficiente, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Entonces, ese es un poco, quería compartirles esta data de cómo ha ido en estos países que han aplicado el capitalismo y los que han aplicado en su transición hacia el socialismo, ¿no? Gracias, José Luis. Ok. Si terminaste, no sé si quiere intervenir de Colombia, Adriana Manosalva, que levanta la mano y después la baja. No sé qué pasa con Adriana. ¿Estás ahí, Adriana? Y si no, bueno, Héctor Muñoz está compartiendo unos gráficos de Guatemala en el chat de la academia. A lo mejor los quiere compartir por aquí Héctor Muñoz. Tal vez después de Adriana. Profe, creo que Adriana sí. No tiene micrófono. No tiene micrófono, Adriana. Hay que darle micrófono. Anfitrión, que le pueda dar micrófono a Adriana, por favor. Un segundo. Hola. Ajá, te escuchamos, Adriana, adelante. Muy buenas noches, perdón. Uy, no, después de la intervención de José Luis tan rigurosa de su trabajo de investigación, quedo impresionada para lo que iba a decir. Quizás para recordar lo siguiente, gracias al compañero que estaba hablando desde Bolivia, mi interés porque yo trabajo en salud, en servicios de salud, estoy muy interesada en colaborar con esa parte de investigación para responder con esa idea. Y quería recordar quizás algo de lo que mencionaron algunos,
que se menciona mucho sobre el Estado benefactor y tenemos que recordar que esa supuesta benevolencia de ese supuesto Estado de benefactor es una intervención maligna en el sentido que realmente es a la fuerza y finalmente es un atraco. Y todo eso que creemos que el Estado tiene que controlar los servicios de salud es porque nos han creado una fantasía asociada con que eso lo pagan los ricos. Y eso tenemos que mostrar esas evidencias así tan rigurosas como ha hecho José Luis, porque hay muchos estudios hechos ya donde nos dan la evidencia de que el costo recae realmente sobre los más pobres. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a tener reducido sustancialmente su salario, obviamente van a tener ingresos muchos menores y ellos van a seguir siendo presionados por la alta tasa de impuestos. Entonces, realmente eso no lo pagan los ricos, eso es completamente falso. Y otra cosa muy importante es que la medicina socializada es un invento que ha funcionado muy bien en las escuelas de formación en salud. Tú a cualquier, cuando nuestro compañero Bolivia decía que es difícil que nos entiendan, es que están adoctrinados en todas las escuelas de medicina, de enfermería y demás carreras de salud en el mundo ven uno o dos o tres materias de salud pública. Y en esa les hacen convencer con datos ahí ridículos que el monopolio de los servicios de salud debe estar a cargo del Estado porque el Estado nos va a salvar, porque el Estado salva de que la gente se enferma. Y otra cosa muy importante, resulta que hoy en día en los servicios de salud que controla el Estado, ni siquiera los pobres pueden acceder a un tratamiento de enfermedades de alto costo porque no hay recursos. Y realmente eso lo hicieron por años las parroquias, las comunidades religiosas, la gente que tenía dinero, pero ya la gente que incluso tiene algunos recursos, pues ya no destina para esas obras de beneficencia. Eso es lo que nosotros, para lo que decía nuestro compañero de Costa Rica, por eso nosotros tenemos la razón. Hay una relación directa entre libertad y beneficencia. Cuando el individuo es libre de trabajar, de ahorrar, puede hacer con su dinero lo que quiera y hay más obras de beneficencia para ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a las personas necesitadas en completa libertad y no con una usurpación y con el robo a manos del Estado. Un saludo a todos y gracias por el espacio. Gracias a vos, Adriana. Qué bueno, Héctor Muñoz dice que puede presentar por aquí esos cuadros que estaba compartiendo por equivocación en otro chat. Adelante, Héctor, a ver si le damos micrófono. Y para compartir pantalla también a Héctor Muñoz de Guatemala, por favor. Los anfitriones para darle micrófono a Héctor Muñoz, por favor. Ajá, ya está. Listo. Ahora comparte pantalla y nos presenta unos gráficos sobre Guatemala. Adelante, Héctor. Buenas noches, muchas gracias. Solo que aún no se me permite habilitar la función de compartir pantalla. Póngalo como anfitrión, por favor. Ya, ahorita sí ya. No, todavía no. Supuestamente estoy de anfitrión, pero no me da la opción todavía de compartir la pantalla. No, todavía no puedo. Eric, debe autorizar a que múltiples participantes compartan pantalla en la parte donde dice Share Screen. Ahora, si quieres, yo lo puedo ver, abrir ya. aquí en el chat Si y ya te lo lo puede pongo. probar. Ya lo pude. Ok. Va. Vamos a empezar con este.
el crecimiento de la deuda pública respecto a 1960. En Guatemala se pagó en 1946 completamente la deuda pública. O sea que en 1960 teníamos muy poca deuda, como pueden ver en este punto, ¿verdad? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, y sobre todo con los gobiernos socialistas, ¿verdad? Vimos que empezó a crecer. Este punto de aquí que se ve que bajó el presupuesto de la nación, bajó porque hubo una superinflación a finales de los 80s, pero no es que haya reducido realmente. Y como ven, la deuda pública continuó subiendo de todas formas, al punto en que en el 2020 llegamos a 180 veces el valor de la deuda que había en 1960. Aquí podemos ver un gráfico de la inflación y vemos el pico que les mencionaba de 1990, ¿verdad? Este gráfico muestra la relación entre la población económicamente activa versus el crecimiento de la población. Entonces, Guatemala ha crecido de 4 millones en 1960 a 18 millones para el 2020. Y ha sido una curva bastante normal para un país como el nuestro. Pero la población económicamente activa, que son los que tienen trabajo, ¿verdad? A partir de los 10 años, ¿verdad? En nuestras encuestas nacionales, hasta niños de 10 años reportan que trabajan y se han tomado como parte de esa población económicamente activa. Vemos cómo al inicio iba como que tratando de ir junto con la curva hasta los años 2000, que empezaron a entrar gobiernos de izquierda con nosotros. En el 2010 cambió a gobiernos de derecha en Guatemala, y de ahí entramos aquí a la pandemia, ¿verdad? Que hubo, que hizo este retroceso total, ¿verdad? Que llegamos a la cantidad de personas económicamente activas que había en 1980. Solo que tenemos una diferencia abismal de la gente que es soportada por esas personas, ¿verdad? Cabe mencionar que ahí lo que alivia un poco es la inmigración en Estados Unidos y las remesas, pero es solo un breve alivio, ¿verdad? No es todavía no debería ser así. Esta gráfica compara tanto el PIB como el presupuesto de la nación y el crecimiento de la población. Entonces, esta gráfica lo que nos ayuda a entender es cómo el crecimiento de la población sí ha afectado el PIB, ¿verdad? El crecimiento del PIB, y también que hemos ido siendo más eficientes en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero el presupuesto de la nación ha crecido mucho más que ese PIB, y vemos cómo en el 2020 ese presupuesto, lejos de bajar compensando las pérdidas que ocasionó el gobierno, aumentó, ¿verdad? Y esta gráfica, pues lo que hace es comparar en el tiempo, incluso tomando el valor del dinero en el tiempo y las tasas de cambio de dólares, cuánto es el salario mínimo anual, y comparado con el costo del gobierno, ¿verdad? Esto es dividido entre la población económicamente activa, ¿verdad? Que es la gente en la que se puede decir que se gana ese salario mínimo. Como podemos ver, lo que le quedaba a la gente en 1960 era de poco más de como $4,200, le quedaban 3,500 para su subsistencia, ¿verdad? En 1960. Y si lo comparamos con el 2020, no solo ganan menos, ganan $4,000 al año, sino que el costo del Estado es más o menos el 60% de su salario. Eso significa que actualmente
Estamos trabajando para pagarle al gobierno 8 meses del año y solo 4 meses nos quedan para vivir nosotros. Esa es la presentación que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Quería responderle a Arlington, que en el chat está preguntando si siempre las cosas empeoran primero y después mejoran. No, Arlington. Ese es uno de los tantos cuentos que circulan sobre transitología de que nos conversó José Luis Tapia. Hay muchos cuentos. Los cuentos de la izquierda te dicen que en cuanto se producen las privatizaciones y las desregulaciones, la situación empeora, y sobre todo de los pobres y demás. Eso es mentira. Es una mentira absoluta. Hay otra mentira, que es la famosa teoría del derrame. ¿Okay? Que eso es una acusación falsa, eso es un falacia del hombre de paja, se llama. ¿Okay? Las izquierdas acusan a los privatizadores y desreguladores y los promotores del libre mercado que sostienen una teoría del derrame, que la riqueza primero se concentra y después se derrama según los neoliberales, pero eso es lo que dicen ellos, y ninguno de nosotros dice eso. Eso es una falacia de hombre de paja. Y después están malos defensores del libre mercado, que algunos se acercan a decir eso que tú estás poniendo ahí, Arlington, de que bueno, que las cosas hay que aguantarse. Yo de eso me acuerdo en Argentina. Yo era chico, era muy jovencito, un adolescente, cuando un ministro liberal, Álvaro Alzogaray, hizo unas micro reformitas y las cosas no fueron bien. Pero entonces decía, hay que pasar el invierno. Y salía por televisión todos los días diciendo, hay que pasar el invierno. Y se hizo famoso por eso. Decía, pero eso era porque las micro reformistas eran muy chiquitas y no alcanzaban ni a sentirse el bienestar. Yo no sé, Arlington, si tú estás inscrito en La Realidad, pero te sugiero inscribirte, porque ahí hemos estado y seguimos estudiando los leones africanos, los tigres asiáticos, y vemos que ninguna de esas mentiras, ni los inventos como la teoría del derrame, ni la catástrofe anunciada como Naomi Klein, por ejemplo, el libro del shock capitalista y todo eso, ni algunas declaraciones o tesis de malos defensores del capitalismo y del libre mercado, nada de eso es cierto. ¿Okay? Los materiales que estamos pasando, Arlington, en La Realidad, son de la realidad. O sea, la realidad de los leones africanos y los tigres asiáticos. De manera que te sugiero, si no estás inscrito, que te inscribas, porque ahí estamos pasando mucho material para despejar todos los malentendidos y tumbar y derribar todos los mitos. ¿Ok? Bien. No veo a nadie con la mano levantada. En el chat tampoco. Gracias, Héctor Muñoz. Quisiera entonces tomar la palabra para decir algo. Nosotros, no solo 5 reformas, no es solo 5 reformas. ¿Ok? 5 reformas, tenemos ya narrativas, tenemos ya complementos, tenemos ya mucho material educativo, divulgativo, comunicacional. ¿Okay? Nosotros somos los que hemos caracterizado a la derecha mala como derecha mala. Lo que nos sugirió el título de hoy, ¿tenemos o no tenemos la razón?, es todo lo que nosotros venimos diciendo. ¿Okay?
que, por ejemplo, que la derecha mala no sirve. De manera que todo eso del mal menor y el voto útil, todo eso se cae. La derecha mala no sirve, ¿ok? Empeora las cosas. Porque si mañana resultara, por ejemplo, presidente electo del Perú, el señor López Aliaga o el señor de Soto, cualquiera de los dos, pasaría lo mismo que con Kuczynski, o lo mismo que con Macri, o lo mismo que con Bolsonaro. ¿Y qué es eso? Que la izquierda regresaría repotenciada, muy repotenciada. Entonces, De Soto no sirve, Aliaga tampoco sirve, como no sirvió Kuczynski, no sirvió Macri, no sirvió Piñera en Chile, no sirvió el uribismo en Colombia, ni Uribe ni los designados uribistas Santos y Duque. Hemos venido diciendo eso. Entonces la pregunta es, ¿tenemos razón o no? También hemos venido hablando de la sociedad de dos pisos. Con el doctor Klaus desarrollamos ese tema en Guatemala. ¿Ok? Y resulta que vemos ahora una mayor separación, no menor, sino mayor separación. Estoy viendo, y me tengo preparada ya mi stock para la Semana Santa, el descanso de Semana Santa, estoy viendo cine indio, de Bollywood con B larga, aunque el cine indio es más que Bollywood, porque Bollywood son las películas en idioma indio, pero hay otros idiomas y otras películas y son muy buenas, ¿ok? Son muy buenas. En Asia no entra la estupidez del marxismo cultural. Aquí hace poco se sancionó una ley por la cual se hacía de interés público y un asunto público de la menstruación, por ley. Ahora bien, yo pregunto, ¿usted cree que ese tipo de estupideces, ¿okay? Hacer una ley sobre la menstruación, se le ocurriría a algún diputado o diputada tal vez en India, en África o en Asia? No, esas son cosas de América Latina. Y nosotros venimos diciendo eso. Venimos diciendo también, y por cierto, el lunes vamos a estudiar la serie Borgen en la realidad, la serie televisiva danesa, porque nos enseña qué es la política y separadamente qué es la politiquería, cuáles son las diferencias. Ojo, la politiquería es violenta, muy violenta, mientras que la política suele ser más tranquila. La política puede ser violenta a veces, pero la politiquería lo es siempre, ¿ok? Y veamos lo que pasa en Chile, lo que pasó en Bolivia. La violencia es terrible. Mire los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas venezolanas y disidencia de la FARC en la frontera de Colombo venezolana. Lo hemos venido diciendo, hemos hablado del narcotráfico mucho. El narcotráfico está controlando territorio político en municipios y en departamentos o provincias o estados, como se llame, de nuestros países. Entonces tenemos razón en eso. También hemos hablado de los tanques de pensamiento, ¿ok? Hemos tratado de ser justos y de reconocer la excelente labor de Atlas y el Mises y el Cato, los institutos, el Juan de Mariana y tal, pero no es suficiente, con eso no se cambia un país. Hay que ir a la política y para eso hay que entender la democracia y los partidos, pero el problema es que la mayor parte de los egresados de los tanques de pensamiento son antipolítica, antipartido, antidemocracia. Eso forma parte del problema, no de la solución. ¿Okay? Y eso lo hemos dicho muchas veces a propósito de los influencers. Últimamente los influencers se pasan todo el tiempo en debates. ¿Y con quiénes debaten? Y entre ellos la mayor parte de las veces. Pelean entre ellos y hacen pelear
a los seguidores de tal influencer con los seguidores de tal otro. Eso también es parte del problema, no de la solución. ¿Okay? La solución somos nosotros. Hemos dicho que somos nosotros porque no hay otra. El reto de Johan Quesada lo viene explicando muchas veces. O sea, ¿quién tiene algún influencer, algún tanque de pensamiento, tiene un proyecto político mejor que el nuestro, más completo, más fundamentado? No lo tiene. Entonces tenemos que decir que nosotros somos la única salida hasta que aparezca, si el día de mañana aparezca alguien con algo mejor que 5 reformas, nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, tiramos 5 reformas al cubo de la basura y adoptamos el otro proyecto, pero no hay. ¿Ok? Entonces, en eso tenemos razón también, no hay otro proyecto. Eso lo venimos diciendo y también tenemos razón. Decimos que no hay nueva izquierda, ¿ok? Y lo decimos con pruebas en la mano. Yo personalmente he sido invitado, cosa que agradezco mucho, 2 veces a Ecuador a tener debates con marxistas, pero los debates que a mí me gustan, que no son en redes sociales, en YouTube, nada. A mí me gusta debatir como me invitaron a hacerlo en Ecuador con marxistas, 2 profesores marxistas, uno en una oportunidad en el año 2015, 2016 y otro en 2017, con un árbitro, con reglas de Oxford, árbitros ecuánimos que dan, o sea, no galleras, no zafarranchos, no gritería. Eso es lo que a mí me gusta. Y debo decir que en las 2 oportunidades, tanto el moderador como el oponente que me tocó estuvieron muy a la altura. ¿Ok? Y los estudiantes que fueron, porque las 2 veces fueron en universidades, los estudiantes y los profesores que asistieron quedaron muy satisfechos también. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque otra cosa que nosotros decimos es, somos serios, ¿ok? Somos serios. Y en eso tenemos razón también, somos serios, ¿ok? No andamos con insultos. Los insultos, y eso es propio de la politiquería. En la politiquería lo introdujo la izquierda, así como nosotros comprobamos que no existe nueva izquierda porque todos los temas del marxismo cultural ya estaban presentes en las obras juveniles de Marx y en su obra póstuma firmada por Engels, El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado. ¿Okay? Así decimos nosotros que el estilo de insulto, de improperio y de palabrota, ¿okay? Lo introdujo Carlos Marx y Engels. Ellos introdujeron el estilo truán, el estilo matonesco, amponesco, insultador, o sea, en la política, cosa que no había. ¿Okay? Y una de las cosas que aprendemos en la serie Borgen es en la política los actores políticos son serios, no se insultan, simplemente compiten, y eso compiten en elecciones o compiten en el Parlamento por el logro de las mayorías que sostienen o dejan de sostener un gobierno. Eso es política civilizada. Lamentablemente en América Latina no hay política, casi no hay política, lo que hay es pura politiquería. Hemos dicho eso y la cosa está cada vez más grave, de 6 años a esta parte, ahí se agravó mucho la situación de la politiquería. ¿Okay? Entonces, hemos dicho todo eso y tenemos razón. De 6 años a esta parte, las cosas, todo lo que nosotros decíamos que estaba en camino de agravarse, se agravó. ¿Okay? También dijimos que los influencers no van a cambiar un país. Los influencers van a lograr seguidores y aplaudidores, y sí, yo te banco en el debate, sí, mi gallo ganó el debate.
Sí, pero con eso no cambian nuestros países. Con eso no se entra. Hay un montón de chat. Vamos a ir uno por uno al chat. Yo personalmente soy optimista porque ya estamos saliendo de las redes sociales. ¿Ok? Soy optimista porque en Ecuador Cecilia Ordóñez salió de las redes sociales y fue a la calle a hacer campaña. Lo mismo Johan Quesada. Lo mismo José Luis Tapia, porque le llega a la gente más allá de las redes sociales a través de programas de radio y entrevistas en periódicos que él sale y demás. ¿Okay? Y a veces en universidades y tal. O sea, salir de las redes sociales. En las redes sociales hay demasiada clase media tonta que yo soy optimista porque cada vez que invito a alguien de redes sociales a nuestro movimiento me dice que no. Y me da alguna razón estúpida. La última vez fue alguien que me dijo, ¡ay no! ¿Qué va a decir la gente? Ah, así que no quieres relacionarte con nosotros porque te importa mucho el qué dirán. Bueno, lo siento mucho, pero eso dice mucho de ti. O sea, me dan respuestas tontas, me dan respuestas estúpidas la gente de clase media en las redes sociales. Mientras nosotros estemos encerrados en las redes sociales, nos va a ser muy difícil crecer. ¿Okay? Me contenta que también salga de las redes sociales José Andrés Aguilera de Chile, que allá en el sur del país, por el lado de Concepción, donde él vive, ¿okay? Él hace caminatas con la gente, se encuentra en las plazas, con gente fuera de redes sociales, lo cual significa, vamos a ser claros, fuera de la clase media. Fuera de la clase media significa un poco más con la clase popular. Esa es la razón por la que yo soy optimista. Porque cada vez que invito a alguien de las redes sociales, casi siempre me sale con una respuesta estúpida, mientras que cada vez que hablo con una gente en la calle, hablo personalmente, en la calle, con un taxista, con un autobusero, con un vendedor de empanadas o con una persona, una señora ejecutiva que va a su oficina o un señor que va a su empresa o un obrero calificado, ¿qué es lo que me encuentro? No encuentro respuestas estúpidas, encuentro respuestas muy, muy inteligentes y de aceptación, y captan rápido el mensaje. No es como en las redes sociales, que hay que hacer un esfuerzo, y bueno, me encanta que José Luis convoque ahí a los hacedores de videos y tal, porque es muy grande el esfuerzo que hay que hacer en redes sociales. ¿Ok? Es clase media, o sea, ¿cuál es el problema de la clase media? Y que terminó su educación y entonces tiene el adoctrinamiento lleno, como decía Adriana Manosalva, la cabeza llena de adoctrinamiento. Entonces ese es el problema con la clase media, que es la que circula por las redes sociales. En cambio, con gente de a pie, el entendimiento y la aceptación y la adhesión y la adherencia y la simpatía por el proyecto es casi inmediata enseguida que lo entiende y no se demora mucho en entenderlo. ¿Okay? Por eso mi optimismo está anclado a la posibilidad que estoy viendo. Por eso he mencionado a Johan, he mencionado a Cecilia, ¿okay? Verónica Abad también está haciendo lo mismo en Cuenca. ¿Okay? Están saliendo de redes sociales, lo que significa salir de la clase media y entrarle a la gente popular. ¿Okay? En esa medida vamos a tener éxito y vamos a tener aceptación. Raúl Castro Ramírez
Digo Castro Ramírez para que no quede Raúl Castro nada más. Nos habla aquí en el chat, ¿no? Sobre las elecciones en Colombia y la posibilidad muy real que Gustavo Petro gane las elecciones. Bueno, pues si no las ganó Alberto Fernández en Argentina y López Obrador en México, y bueno, estamos mal. Gabriel Massa nos pregunta de Fujimori, sobre Fujimori. Bueno, hizo unas cuantas reformas en su primer gobierno, pero en el segundo borró con el codo mucho de lo que había hecho en el primero y se enredó con otras vicisitudes. Bien, no sé si está por ahí Jorge Chiapas o si no José Luis Tapia para cerrar, porque ya nos estamos acercando al final. Lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Tenemos razón en todo lo que decimos, no solo en la necesidad y urgencia de las 5 reformas, sino que también tenemos razón en otros temas que tocamos, como los influencers y sus seguidores, los tanques de pensamiento y su trabajo. Las dos grandes contradicciones que eso todos nos hemos esmerado en explicar, las dos grandes incoherencias de los libertarios y los conservadores cristianos. Los libertarios son pro mercado, pero son pro marxismo cultural, aborto, matrimonio gay, adopciones homoparentales, etcétera, etcétera. Eso es una contradicción, es una incoherencia, porque el libre mercado no se desarrolla en un vacío cultural, moral, político, institucional y legal. ¿Ok? Entonces, esa es una tremenda incoherencia. Mientras que del lado cristiano conservador tenemos gente que es pro vida, pro familia, etcétera, etcétera, pero es marxista clásica, porque en economía y educación son comunistas prácticamente. Entonces, esas dos grandes incoherencias las hemos señalado infinidad de veces como los dos principales piedras de tranca en el camino del fusionismo, que es la llave ideológica y estratégica que nos permite entender las 5 reformas y motivarnos a promoverlas. En eso también tenemos razón. Ahora, lo que vemos es que las cosas no solo no mejoran, sino que empeoran. O sea, los libertarios están cada vez más en esa incoherencia, en esa contradicción. Y los conservadores cristianos, por su lado, también en la suya. Entonces, en eso también tenemos razón. Johan Quesada estaba levantando la mano para cerrar, sería... Sí, bueno, la bajé porque ya nos quedan 5 minutos nada más, pero entonces voy a hacer la acotación rápida, profe. También tenemos razón en que las realidades son muy similares en todos los países y tenemos los mismos problemas y por tanto las soluciones aplican. Eso lo entendieron también los socialistas la década anterior. No sé si se acuerdan lo que hicieron a través de la CEPAL y todo el concierto que armaron, ¿verdad? La fiesta internacional que se armaron para promover el socialismo del siglo XXI, y esa unión internacional les dio mucha fuerza. Eso es algo que los liberales normalmente no han tenido y es un sello de identidad propio del foro también que me gusta mucho y en el que también considero que tenemos razón. Gracias, Johan. No sé si está Jorge Chiapas ahí, que es el que... Sí, ahí está Jorge. Si activa tu micrófono, Jorge, para cerrar como siempre hace los miércoles. Dale, Jorge. Gracias, profe. ¿Me escuchan ahí, amigos? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias. Mil disculpas por la llegada un poco tarde, pero justamente estaba con un firmante del grupo promotor del partido Familia. Y bueno, yo también pues quisiera decir que también soy optimista
porque acá en Guatemala venimos trabajando en el último mes más o menos con mayor intensidad afuera de las redes sociales. Y estamos haciendo un trabajo en el 1 a 1 muy importante, ¿no? Muy importante. Estamos tratando de ir cumpliendo con los requisitos legales que exige el Tribunal Supremo Electoral para constituir el grupo promotor. Y en paralelo, tratando de construir un movimiento. Y esto ciertamente es un poco difícil, hay restricciones de tiempo, y bueno, eso nos impone una serie de condiciones, ¿no? Pero el ejercicio, a mi criterio, está siendo bastante útil porque nos está dando la oportunidad de sentarnos con la gente. Yo tuve la chance de sentarme con dos soldadores. Curiosamente o paradójicamente, estos dos soldadores es un señor y su hijo, un soldador profesional y su hijo, tiene 26 años. Están trabajando en en el nuevo edificio de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, ¿no? Y bueno, paradójicamente, él me lee en nuestro diario, en este periódico en el cual publico mis columnas todos los viernes, le llama la atención y bueno, se acerca a mí y recién el miércoles pasado, justamente en este horario, que por cierto no pude estar en el conversatorio precisamente por eso, pues bueno, él abre las puertas de su casa, me dice: Jorge, véngase a mi casa, me ofrece un vaso de fresco. Y yo debí hablarle de las 5 reformas, ¿no? Alguien, pues obviamente, muy sencillo, pero con una mente muy abierta y con un sentido patriótico y una pasión por dejar un mejor legado a sus hijos, a sus nietos. Y eso pues me hace encontrarme con esa realidad más allá de las redes sociales, ¿no? Y así como a mí me pasó hace 8 días exactamente, le ha venido pasando a todo el equipo del Comité Ejecutivo Nacional. Aquí en esta sala hay varios, no sé, no veo a Carlos Arenas, pero es muy probable que esté por acá Carlos, está Héctor Muñoz, está Manuel Figueroa, hay varios del equipo de Guatemala. Sí, ahí está Carlos. Hay varios, ¿no? En este momento en esta sala, y nos ha tocado que exponer estas ideas, este proyecto, este programa a gente de a pie, a gente que no necesariamente está en Facebook, no está en Twitter, gente que no está con las histerias. Recientemente en Guatemala tuvimos que lidiar con la histeria de la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Y bueno, pues esa gente no está conectada con ese tipo de histerias, ¿no? Le interesa su ingreso mensual, le interesa la seguridad en la cuadra, en el barrio. Y entonces nos están empujando a aterrizar el mensaje, ¿no? A llevar el mensaje de manera simple, de manera sucinta, sintética. La gente tiene poco tiempo. Y bueno, pues tenemos que ir de noche, tenemos que ir después de que salen de su trabajo. Y eso nos está dando la chance de ir construyendo el movimiento y en paralelo, pues bueno, intentar cumplir con estos requisitos legales. Así que, pues yo me sumo, profe y amigos, presidente José Luis Tapia, a ese optimismo realista, si es posible llamarlo. Vamos por buen camino, no cabe duda. Sin embargo, pues el camino es largo, difícil, complejo, pero bueno, creo que el nuevo, al menos de mi parte, el nuevo entusiasmo que le inyecta la nueva gestión del presidente José Luis Tapia al Foro Liberal de América Latina me inspira a seguir adelante, ¿no? Y pues yo más comprometido que nunca, y creo que el Comité Ejecutivo Nacional de Familia y todos nuestros colegas del partido pues están en la misma sintonía. Seguimos trabajando con mucha fuerza. Aprovecho para llamar a los guatemaltecos que están acá en la sala o en el live o en el diferido, cuando nos vean, si no han firmado, ¿verdad? Pues acercarse con nosotros para firmar el acta notarial que dará vida al grupo promotor del partido político Familia, que es en eso en lo que estamos ahora, ¿no? Y en fin, profe, pues esta sería mi intervención. Quisiera dejarle
las palabras de cierre al presidente José Luis para que él pues termine este conversatorio. Yo llegué tarde, así que es posible que no esté en plena sintonía. Gracias, amigos. El micrófono. Sí, bien amigos, efectivamente muchas gracias Jorge por tus palabras y también a todos los que están presentes porque nos da fortaleza para seguir adelante. Y quisiera solamente concluir con tres cuestiones. Primero, hay que seguir conociendo el proyecto. Recuerden que nosotros evacuamos unas conclusiones del comunicado del sexto foro, ¿no? Y entonces en las últimas tres conclusiones instamos, invocamos a todos los movimientos 5 reformistas a seguir conociendo el proyecto, a seguir conociéndolo a profundidad, porque depende de nosotros para el éxito de este movimiento. También apoyar en tanto con el método FOPRA o con los métodos que ustedes encuentren necesario hacerlo para hacer avanzar sus respectivos movimientos nacionales. Y lideren, no se olviden la palabra liderar, no solamente ser observadores de lo que aprenden, sino emprendan, accionen, empujen, transformen su sociedad y necesitamos mucha acción política y ya hemos visto ejemplos de pasar de las redes a las calles. Eso sería mi invocación a ustedes y les deseo una feliz y linda noche y un buen Semana Santa en compañía de su familia y que Dios nos ilumine a todos en general. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.